Siempre la pasaban por alto hasta que el director general se sentó en su escritorio. Siempre era ella la que abría la puerta. La mantenía abierta para personas que nunca se volvían para darle las gracias. Mayalyn sabía exactamente en qué momento su presencia se volvió invisible. No fue un punto de inflexión dramático, sino algo gradual. La forma en que la gente dejó de mirarla a los ojos, cómo sus ideas flotaban en la sala durante un segundo antes de que alguien las reformulara en voz alta, o cómo organizaba un evento impecable para el departamento y a cambio le daban las sobras de la ensalada de otra persona como agradecimiento. No le importaba, al menos no en voz alta. No era su estilo. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos ves. Me encanta saber a dónde llegan estas historias. Maya llegaba al trabajo todas las mañanas a las 9:02, no a las 9 ni a las 9:05. No era porque fuera perezosa o descuidada, simplemente cogía el autobús más temprano para cederle el asiento a una anciana que esperaba en la esquina y que siempre llegaba tarde. Así que Maya se adaptó. Nadie lo sabía. Cuando se abrieron las puertas de cristal de Harlan and Chase Global, los tacones de Maya resonaron en el suelo de mármol, con un ritmo que nunca fallaba. Era el sonido de la constancia, de la fiabilidad. Nadie aplaudió, nadie lo necesitaba. Su escritorio estaba situado justo fuera de la sala de conferencias ejecutiva, escondido en una esquina junto a una higuera en maceta que llevaba muriéndose desde enero. Su bandeja de entrada ya estaba desbordada. ¿Puedes imprimir esto? Cambia la cita con Tom. Oye, necesitamos comida para 12. ¿Tailandesa o griega? Respondía con una rapidez y precisión que habría impresionado a cualquiera si alguien se hubiera molestado en fijarse. Su cargo era coordinadora administrativa, pero era más bien el pegamento de la empresa. Recordaba a los vicepresidentes los cumpleaños de sus hijos, suavizaba las tensiones cuando el equipo de presupuesto chocaba con el jurídico y una vez convenció a un cliente de que no rescindiera un contrato de 6 cifras, todo ello durante su pausa para comer. Esa mañana, una becaria pasó corriendo a su lado y casi le tira el café de las manos. «Oh, lo siento», balbuceó la chica. Maya le dedicó una cálida sonrisa. «No pasa nada. Respira hondo». La becaria parpadeó. «Espera, ¿tú trabajas aquí?» Maya asintió con la cabeza. «Genial. Lo siento otra vez», murmuró y desapareció en el ascensor. Maya dio un sorbo a su café. Este año había formado a 3 becarios. Ninguno se había acordado de su nombre cuando se marcharon. Pero hoy había algo diferente. No. El sol de la mañana seguía filtrando la misma luz a través de las ventanas del rascacielos. Era algo interno, algo pequeño y punzante que le oprimía el pecho, como una pregunta que se había quedado más tiempo del debido. ¿Por qué nadie me ve? Se sacudió ese pensamiento. No había tiempo para pensar así. No cuando había que conectarse a la conferencia telefónica y el equipo había olvidado, otra vez, que uno de los proyectores estaba roto. A las 10:13 envió una actualización urgente del calendario. Las cifras trimestrales no cuadraban y el director financiero necesitaba cambiar una reunión. A las 10:16 había corregido el error de la hoja de cálculo que había causado el pánico, reservado una sala y preparado las diapositivas de respaldo. No recibió ningún agradecimiento, pero la reunión se celebró, sin problemas, a tiempo. A las 12:07 se saltó el almuerzo para ayudar a coordinar un problema de última hora con RR. HH. Alguien había dimitido sin previo aviso y ella recorrió la oficina para recoger discretamente el ordenador portátil y la tarjeta de identificación. Lo hizo con elegancia, con discreción. RRAIH la llamaría Salvadora en un mensaje privado de Slack.
ese mensaje permanecería privado. A las 3:30 seguía escribiendo respuestas con una mano mientras sostenía una pila de carpetas con la otra. Le dolían los hombros. Llevaba horas sin levantarse. Nadie se dio cuenta tampoco. Esa noche, mientras recogía, la asistente del director general pasó por delante, distraída y con prisa. Maya, solo un aviso, dijo, sin apenas levantar la vista. Daniel vuelve la semana que viene. Probablemente querrá volver a usar la sala de conferencias. Asegúrate de que esté preparada. Maya asintió. Por supuesto. La asistente ya se había ido. Apagó el monitor. La oficina estaba en silencio. Solo se oía el leve zumbido del aire acondicionado y el cansancio del final de la jornada. Miró la silla vacía de su escritorio, la que estaba frente a la suya. Nunca se sentaba nadie allí, pero la semana siguiente alguien lo haría, y no sería cualquiera. Sería el director general, y todo cambiaría. Estuviera Maya preparada o no. Le pidió unos clips. Así empezó todo. Lunes por la mañana, 9:41 p.m. El director general de Harlan Chase, Daniel Cross, estaba de pie frente al escritorio de Maya con un jersey azul marino, con cremallera y vaqueros oscuros, con un aspecto mucho más informal que el resto de personas de la planta. Su oficina habitual, situada en una esquina, estaba siendo remodelada temporalmente, algo relacionado con unos nuevos cristales insonorizados y una mejora de la iluminación, por lo que le habían asignado un escritorio compartido. Había docenas entre los que elegir. Él eligió el de ella. Ella se había ausentado 3 minutos para rellenar su taza de té. Cuando regresó, él ya estaba sentado en su silla, con el portátil abierto, una tableta a un lado y el teléfono vibrando con alertas silenciosas. Oh, dijo Maya, deteniéndose con la taza en la mano. Daniel levantó la vista. Tú eres Maya, ¿verdad? ¿Te sientas aquí? Él se levantó. Solo te pido prestado el escritorio. En Facilities me han dicho que puedo quedarme aquí hasta que terminen el trabajo de arriba. No hay problema, dijo ella cambiando rápidamente el tono a uno neutro. No le preguntó cuánto tiempo. No le preguntó por qué su escritorio. Él sonrió una vez, rápidamente. Por casualidad no tendrás clips, ¿verdad? En el cajón de arriba, a la izquierda, respondió ella, buscando ya un paquete de repuesto en su bolso. Además, el enchufe debajo del escritorio es un poco delicado. Será mejor que uses el que hay detrás de la planta. Daniel bajó la vista. Tomaré nota. Eso fue todo, sin grandes presentaciones, sin preguntas curiosas sobre a qué se dedicaba o cuánto tiempo llevaba en la empresa. Solo clips. Él se instaló. Ella se trasladó a un escritorio libre cerca de los ascensores, con espacio apenas suficiente para sus archivos, pero no se quejó. El resto del equipo andaba de puntillas a su alrededor ese día. No era precisamente intimidante. Rara vez levantaba la voz y siempre escuchaba con una quietud que te hacía sentir que tenías toda su atención. Pero seguía siendo él, el hombre cuyo nombre figuraba en el edificio, cuyas decisiones determinaban la vida de cientos de personas. Nadie quería interrumpirlo. Pero Maya se dio cuenta de algo que ellos no veían. Él estaba observando, no de una manera espeluznante o prepotente, solo se fijaba en cosas. En un momento dado, un gerente pasó corriendo, hablando en voz alta por teléfono sobre un error de un proveedor. Maya normalmente lo habría señalado, ya que un volumen así siempre interrumpía las llamadas de los clientes al final del pasillo, pero ahora estaba en la esquina trasera, fuera de la vista. Daniel también lo oyó. Ella lo vio inclinar la cabeza, escuchando. Luego anotó algo. A las 11:15, un asociado junior derramó un café al otro lado del pasillo y corrió en pánico a buscar toallas de papel. Maya se levantó instintivamente de su asiento prestado para ayudar. Cuando llegó, Daniel ya había colocado sus propias servilletas sobre el derrame, arrodillado en silencio con sus zapatos de diseño.
Los accidentes ocurren, le dijo a la asociada nerviosa. No te preocupes. La asociada parecía como si acabara de sobrevivir a un rayo. De vuelta en el escritorio que había tomado prestado, el de Maya echó un vistazo rápido a una pila de carpetas que se habían quedado allí. Eres muy organizada, dijo más tarde, casi para sí mismo. Es una costumbre, respondió ella. Todo tiene su lugar. Daniel asintió, pensativo. A las 3 de la tarde había respondido a los correos electrónicos, participado en 2 reuniones virtuales y hecho algunas llamadas discretas. Pero ella se daba cuenta, estaba inquieto. No por aburrimiento, sino más bien como si estuviera absorbiendo algo nuevo. En un momento dado, se inclinó para preguntar, ¿siempre recibimos tantos correos electrónicos internos en un día? Maya parpadeó. Sí, hoy es un día tranquilo. Él frunció el ceño. ¿Y tú estás en copia en todos ellos? Ella asintió. En la mayoría, es más fácil intervenir antes de que alguien cometa un error. Él no dijo nada en un primer momento. Se limitó a observarla. Luego volvió a su pantalla. Esa noche, Maya se quedó hasta tarde. Tenía que resolver 3 líos con la agenda antes de que llegara la mañana. Mientras escribía en la oficina en silencio, sintió un cambio, no en cómo la veían los demás, todavía no, sino en cómo la veía él. Llevaba años siendo ignorada, pero, por primera vez, alguien con poder estaba sentado exactamente donde ella, y estaba empezando a darse cuenta. El martes por la mañana comenzó igual. Maya llegó a las 9:02. Daniel ya estaba allí. La saludó con un simple gesto con la cabeza, mientras seguía escribiendo algo, con los papeles cuidadosamente ordenados sobre su escritorio. Había hecho sitio para su taza, un gesto discreto que la mayoría de la gente habría pasado por alto. Maya no. Sonrió educadamente, dejó el té en el borde de la mesa que había tomado prestada y se conectó. El día ni siquiera había comenzado y su bandeja de entrada ya estaba llena de mensajes agresivos. Asunto. Urgente. Falta una diapositiva en la presentación. Asunto. Actualiza la ubicación de la sala. Otra vez. Asunto. ¿Puedes encargarte de esto? Llego tarde. Lo siento. Sin saludos. Sin nombres. Solo problemas. Maya se crujió los nudillos, echó los hombros hacia atrás y se puso a trabajar. No vio que Daniel levantara la vista, pero él sí la vio a ella. A las 9:26 apareció un hilo de correo electrónico con 20 respuestas sobre un contrato que se había enviado accidentalmente al proveedor equivocado. Nadie podía encontrar la versión correcta. Maya no dijo nada, simplemente lo encontró en su archivo, le cambió el nombre correctamente, lo guardó en la carpeta compartida y avisó discretamente al ejecutivo. A las 9:32 el ejecutivo respondió a todos. Entendido, gracias, Tom. Maya parpadeó. Ella lo había enviado. Tom no tenía nada que ver con eso. Al otro lado de la oficina, Daniel volvió a levantar la vista. Esta vez, sus ojos se posaron en ella un segundo más. Al mediodía, había sucedido 3 veces más. Maya resolvía los problemas. Otros se llevaban el mérito. Ya ni siquiera estaba enfadada, solo cansada. A las 12:14, mientras comía una barrita de cereales y resaltaba los contactos de los proveedores para renovar un contrato, oyó su nombre. Maya. Levantó la vista. Daniel estaba a su lado, sosteniendo su bloc de notas. ¿Te importa si te pregunto? Comenzó, pero dudó. ¿Qué es esto? Le quitó el bloc y pasó unas cuantas páginas. Son problemas recurrentes que estoy siguiendo. Fallos de comunicación, retrasos, cosas que se repiten. Él arqueó una ceja. ¿Los registras? Sí, luego anoto el coste en horas, a veces en ingresos si tengo datos suficientes. También sugiero ajustes cuando puedo. Daniel la miró como si le hubiera entregado un plano. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Maya dudó. Unos 2 años.
Él asintió lentamente. ¿Alguien más ha visto esto? No. ¿Por qué no? Ella se detuvo. Porque soy la asistente. No formo parte de los equipos de estrategia. Solo resuelvo las cosas discretamente. Él la miró fijamente. No con incredulidad, sino con reconocimiento. Me gustaría leer más, dijo. Ella asintió con cautela. De acuerdo. Esa tarde, el equipo de ventas entró en pánico por un error en una cuenta que se estaba agravando. Mientras los gerentes culpaban a los técnicos y estos a los nuevos empleados, Maya deslizó un informe de una página en el escritorio del jefe del equipo. En él se resumía lo que había sucedido y por qué, y cómo solucionarlo en 2 correos electrónicos. 20 minutos más tarde, el problema estaba resuelto. El jefe de ventas envió un correo electrónico. Solucionado, gracias a todos los que han participado. Maya no estaba incluida en todos. No dijo nada. Pero cuando pasó por delante de su antiguo escritorio, al volver de la fotocopiadora, Daniel la detuvo. He visto la solución, dijo en voz baja. ¿Has sido tú? Ella lo miró. Sí. Él asintió, esta vez con firmeza. Gracias. 2 palabras, suaves, pero sinceras. Ella esbozó una pequeña sonrisa. De nada. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Daniel añadió, ¿cuántas veces te pasa eso a la semana? Maya siguió caminando, luego se detuvo, se dio la vuelta. Más de las que admito, menos de las que noto. Él no respondió, pero su expresión lo decía todo. Esa noche, mientras recogía, encontró una nota adhesiva en su nuevo escritorio improvisado. Era de Daniel. ¿Tu blog de notas? No lo pierdas. Es oro. Lo leyó 2 veces. Lo dobló y lo guardó en su cuaderno. El mundo aún no había cambiado. Pero algo se había resquebrajado, silenciosamente, sin lugar a dudas. Alguien por fin estaba mirando. El miércoles por la mañana, su escritorio ya no parecía suyo. Maya se quedó de pie en silencio, con su taza de té en la mano, observando a Daniel Cross ajustar la altura de su monitor. Estaba concentrado, tranquilo, tecleando con la precisión despreocupada que dan años de tomar decisiones importantes. El director general de la empresa, usando su alfombrilla de ratón, se aclaró la garganta suavemente. Buenos días. Él levantó la vista. Buenos días, Maya. Solo su nombre, pero algo en su forma de decirlo la hizo detenerse. Asintió con la cabeza. Pasó junto a él hacia el escritorio provisional que había reclamado cerca del pasillo e intentó ignorar la extraña sensación de desubicación. No era solo el escritorio físico, era todo. Sus rutinas habían sido desplazadas, su ritmo se había desajustado. A las 9:17 tenía 3 citas simultáneas con 3 directores diferentes. Uno quería cambiar una videoconferencia. Otro necesitaba un mensajero de última hora. El tercero no encontraba los nuevos códigos presupuestarios que ella le había enviado 2 días antes. Todos esperaban soluciones inmediatas. Mientras lo solucionaba, se dio cuenta de que Daniel llevaba 10 segundos mirando al pasillo. Se giró ligeramente hacia ella. ¿Cómo consigues llevar todo esto? Maya no levantó la vista. Carpetas codificadas por colores, un esquema en mi cabeza y 12 años de práctica. Él se rió a medias. Es un sistema mejor que el de la mayoría de los departamentos. Ella sonrió levemente. Me he dado cuenta. Antes de que pudiera decir nada más, una voz la interrumpió desde el otro lado de la planta. Alta, frenética. Te dije que necesitábamos esa presentación la semana pasada, no esta mañana. ¿Qué estamos haciendo aquí? La gente volvió la cabeza. Era Eric, uno de los vicepresidentes de desarrollo empresarial, regañando a un coordinador delante de todos. La oficina se quedó paralizada en una extraña tensión silenciosa. Nadie se movió, nadie interfirió, excepto Maya. Se levantó,
Cruzó la sala con calma. Se inclinó ligeramente hacia Eric. Eric, hola. Hay una sala de reuniones libre al final del pasillo. Quizás podéis resolverlo allí. Él parpadeó. Se sonrojó. Se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sí, claro. Lo siento. Maya dio un paso atrás, le hizo un gesto tranquilizador al coordinador con la cabeza y volvió a su escritorio prestado. No miró a Daniel, pero él lo había visto todo. Al mediodía llegó el almuerzo de última hora. El catering se había retrasado, el pedido era incorrecto, otra vez, y nadie había facilitado una lista de restricciones alimentarias. Maya intervino, reorganizó la comida y cogió una barrita de cereales de su propia reserva para dársela a la única vegetariana del grupo. ¿Ha pedido esto ella?, preguntó alguien. No, respondió otra persona mirando a Maya. Ella solo lo ha arreglado. Daniel estaba sentado en silencio al otro lado de la sala, mordiendo un sándwich de aspecto insípido y observándolo todo. Cuando la sala se vació después del almuerzo, la llamó. Maya, ¿puedo preguntarte cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Ella dudó. 12 años y 3 meses. ¿Tanto tiempo? Desde la tercera versión del logotipo, dijo con una media sonrisa. Él se reclinó en su silla. ¿Y tu función siempre ha sido administrativa, asistente, coordinadora, como quieran llamarlo? Pero es evidente que has hecho mucho más. Ella bajó la mirada. No siempre importa lo que hago, solo cómo me llaman. Esa respuesta quedó entre ellos como un expediente cerrado. Él dio unos golpecitos en el lateral de su tableta. ¿Cómo es que no te conocía antes de esta semana? Maya lo miró a los ojos. Porque nadie te lo ha dicho nunca. Él no se inmutó, solo asintió. Tienes razón. Esa tarde, Maya recibió un correo electrónico para toda la empresa en el que se pedían voluntarios para un nuevo comité de innovación. Era por invitación, estratégico. Estaban formando un grupo de expertos de varios departamentos para sugerir mejoras interfuncionales. Nunca antes le habían pedido que se presentara, pero esta vez su nombre estaba en la lista. Su nombre real. No porque hubiera levantado la mano. No porque alguien se compadeciera de ella, porque alguien finalmente se había sentado donde ella estaba sentada. Y ahora él no podía dejar de ver lo que ella siempre había sido. Vio su calendario por primera vez el jueves por la mañana, y fue entonces cuando realmente se dio cuenta. Daniel se sentó en el escritorio de Maya, que técnicamente seguía siendo el suyo, y se puso a mirar una pantalla que parecía más un panel de control de vuelo que una agenda. 35 bloques de tiempo, codificados por colores con precisión quirúrgica. Algunos eran franjas de 15 minutos etiquetadas como incendios que apagar. Otros eran recordatorios discretos como comprobar el suministro de café, planta ejecutiva. Se recostó lentamente, recorriendo con la mirada el diseño. Una reunión se solapaba con otra. 2 solicitudes estaban marcadas como no negociables. El almuerzo simplemente estaba etiquetado como si es posible. Maya llegó a las 9:02, como siempre. Lo saludó con su habitual sonrisa suave y se dirigió a su rincón temporal, agarrando su té y una carpeta repleta. Unos minutos más tarde, él se levantó y se acercó a ella. ¿Puedo preguntarte algo? Ella levantó la vista. Claro. Él le mostró la tableta. Este calendario, ¿es tu día real o solo un esquema aproximado? Ella sonrió amablemente. Es mi día real, aunque el esquema cambia cada hora. Daniel parpadeó. ¿Lo gestionas tú sola? Lo gestiono antes de que nadie se dé cuenta de que hay que gestionarlo. Esa respuesta se le quedó grabada. A las 10:22, una directora de marketing junior perdió el acceso a una carpeta del disco duro justo antes de una presentación. El departamento de informática no respondía. Entró en pánico. Maya, sin levantar la vista de la pantalla, le pidió el nombre del archivo, le indicó cómo restablecer la caché
y lo recuperó en menos de un minuto. La directora le dio las gracias y se marchó corriendo, sin preguntarle cómo sabía Maya ese truco. Daniel lo había visto todo. A las 11:40, alguien lloraba en el pasillo. Maya reconoció la voz al instante. Era una nueva empleada, abrumada, hablando demasiado rápido por teléfono. Maya la tomó suavemente por los hombros y la llevó a una sala contigua con pañuelos y agua. Se quedó allí hasta que la voz de la chica dejó de temblar. Cuando volvió, Daniel estaba de pie junto al escritorio, sin incomodidad, sin entrometerse, solo en silencio. «¿Haces eso mucho, verdad?», preguntó él. «¿Hacer qué?». «Ayudar a la gente cuando se cae». Maya se detuvo con una mano en el respaldo de la silla. «Lo intento», dijo. «La mayoría de la gente solo quiere sentirse vista antes de derrumbarse». Daniel se quedó en silencio durante un segundo y luego preguntó, «¿Quién te ayuda a ti?». Maya parpadeó, tomada por sorpresa. «Nadie necesita hacerlo», dijo rápidamente, pero ni ella misma se lo creía. A la 1:15, Daniel hizo clic en una carpeta del escritorio de Maya llamada Mejoras. Dentro había docenas de documentos perfectamente formateados, desgloses del flujo de trabajo, protocolos de comunicación, incluso planes de ahorro, categorizados por trimestres, con gráficos y resúmenes. Ella no había mencionado nada de esto, no en detalle, no con tanta profundidad. Abrió uno titulado «Cadenas de aprobación redundantes, coste y consecuencias». Había hecho un seguimiento de cuántas horas al mes se perdían por un único proceso de aprobación duplicado en las operaciones. Lo había cotejado con las tarjetas de control horario. Había calculado el coste anual. Era detallado, inteligente, estratégico, y nunca lo había compartido. Cuando Maya regresó de entregar una pila de paquetes de HH, encontró a Daniel leyendo. «¿Has escrito tú todo esto?». «Sí», respondió ella con cautela. «Son solo ideas, soluciones que no me han pedido». «Es más que eso», dijo él, sin apartar la vista de la pantalla. «Esto es oro puro para las operaciones. ¿Por qué no he visto nada de esto?». «No tengo un cargo que me permita entrar en esa sala», respondió ella y añadió, casi como si se lo pensara mejor. «Y cuando estoy en la sala, la gente suele hablar por encima de mí». Daniel cerró el archivo. No sonreía. «Sabes, solía pensar que entendía lo que pasaba aquí», dijo, señalando el espacio abierto. «Resulta que solo entendía lo que me decían». Maya se quedó callada. Él la miró directamente. «Quiero que vengas a la reunión de liderazgo fuera de la oficina el mes que viene». Ella parpadeó. «Nunca me han invitado a esas reuniones». «Ahora sí». Ella no se movió, no dijo nada. Se quedó allí, atrapada entre la incredulidad y algo más profundo. Algo como ser vista, por fin, sin tener que agitar los brazos. «Está bien», dijo. Esa noche, regresó a su escritorio para recoger sus cosas. Daniel se había ido temprano a una reunión en el centro. En su silla había una nota escrita con su letra. «Hemos construido este lugar sobre cimientos inestables. Tú has sido la base desde el principio. Arreglémoslo. Juntos». Maya dobló la nota y la guardó en su bolso. Su agenda seguía repleta. El té se había enfriado. Pero, por primera vez en años, salió de la oficina con la sensación de que su nombre podría significar algo más que alguien que ayudaba. Podría significar alguien que lideraba. El viernes por la mañana, su escritorio ya no era solo un puesto de trabajo, era un portal. Daniel ya estaba sentado allí cuando Maya entró a las 9:02, revisando otro documento de su carpeta, Mejoras. Ni siquiera levantó la vista. Solo le hizo un gesto para que se acercara. «Maya», dijo, levantando por fin la vista, «este informe sobre retrasos internos por comunicaciones mal encaminadas, ¿has hecho tú este análisis?». «Sí», respondió ella, tranquila, mesurada, como si fuera algo normal.
como si el director general le pidiera su opinión habitualmente. ¿Has hecho un mapa de las cadenas de correos electrónicos de los últimos 6 meses? 12. Daniel silbó entre dientes y se recostó en su silla, que ahora era la suya, por el momento. Y esta parte, donde asignas las horas perdidas a categorías de costes, Maya asintió. Son estimaciones conservadoras. Ni siquiera he tenido en cuenta la moral. Él parpadeó. Deberías haber presentado esto hace 2 años. Ella no dijo lo que pensaba. Lo intenté. En lugar de eso, se limitó a decir, nunca era el momento adecuado. Daniel frunció el ceño pensativo. O quizá las personas equivocadas decidían lo que era adecuado. Más tarde, esa misma mañana, Maya se ausentó un momento para solucionar un atasco en la impresora. Nada nuevo. Cuando regresó, Daniel estaba absorto en una carpeta que no esperaba que encontrara. Llevaba el nombre de Sobras, un nombre extraño, pero dentro había archivos que nadie había pedido, los que ella había creado después del trabajo. Flujos de incorporación rediseñados, plantillas de formación, encuestas sobre la cultura de la empresa, organigramas alternativos, ideas que en su día la habían entusiasmado antes de convertirse poco a poco en artefactos de su silencio. Cuando levantó la vista, su rostro era diferente. No parecía impresionado, parecía enfadado. Has presentado algunas de estas, ¿verdad? Algunas cosas, respondió ella con cautela. Normalmente en conversaciones paralelas, a veces en seguimientos, una vez en un correo electrónico que no recibió respuesta. ¿Alguien ha leído esto? Preguntó él, sosteniendo el flujo de experiencia del empleado que ella había reelaborado. Es mejor que los últimos 3 consultores a los que pagamos. Ella negó con la cabeza. Yo no era consultora, solo personal de apoyo. Él se quedó mirando la página. No, eres una estratega que nadie vio venir. Era la primera vez que alguien la llamaba así, no en voz baja, no como un cumplido susurrado después del trabajo, en voz alta, a plena luz del día. Justo antes del almuerzo, le pidió que se sentara con él para revisar los archivos, sin presentaciones, sin propuestas, solo para hablar, como iguales. Ella dudó. No tengo preparada ninguna presentación, dijo. No busco perfección, respondió él. Busco la verdad. Así que se sentó, y durante los siguientes 40 minutos, Maya Lin le explicó al director ejecutivo, de forma detallada, cuidadosa y brillante, cómo la empresa había estado atando sus propios cordones durante años. Él escuchó, sin interrupciones, sin asentimientos evasivos, sin miradas distraídas al reloj. Cuando terminó, él simplemente le preguntó, ¿por qué nadie te ha dado un equipo? Ella sonrió con tristeza, porque era demasiado buena trabajando sola, y él entendió perfectamente lo que quería decir. Esa tarde, se vio envuelta en 3 reuniones que no tenía programadas, invitaciones discretas, enviadas directamente por Daniel. Estrategia, operaciones, desarrollo de talento. No dijo nada en ninguna de ellas, pero cuando lo hizo, la gente se volvió para escucharla. Eso nunca había sucedido antes. A las 4:50 p.m., estaba de vuelta en su escritorio prestado, ordenando carpetas. El final de la semana siempre la dejaba con más trabajo del que tenía al empezar. Pero esta vez había algo diferente. Abrió un correo electrónico de Daniel. Asunto. Para tu información, lunes. Dentro había un mensaje breve. He reservado tiempo para ti y para mí. Trae tu libreta. Vamos a construir desde dentro. Maya se quedó mirándolo durante un buen rato. Durante años había estado escribiendo documentos que nadie leía, resolviendo problemas que nadie veía, creando valor que nadie medía. Pero esa semana, el director general se había sentado en su silla, había leído sus archivos, había escuchado su voz, y ahora estaba construyendo con ella.
no por encima de ella, no a su alrededor, con ella. Mientras las luces de la oficina se apagaban y ella recogía sus cosas, Maya miró su antiguo escritorio por última vez. Ya no lo sentía como algo que había perdido. Lo sentía como algo que había abierto. Ocurrió en el ascensor, un momento que podría haber pasado como cualquier otro, un trayecto tranquilo entre dos plantas. Pero en cambio, algo se abrió. Era lunes por la mañana, temprano. La oficina aún no se había despertado del todo. Las luces del techo seguían zumbando en voz baja y el aire olía ligeramente a moqueta nueva y café quemado. Maya entró sola en el ascensor, equilibrando su té y un cuaderno encuadernado en cuero, con los tacones haciendo un suave clic contra las baldosas. Las puertas estaban casi cerradas cuando una mano se deslizó entre ellas. Se abrieron de nuevo. Daniel entró, le dedicó una sonrisa cansada. «Buenos días». Ella asintió educadamente. «Buenos días». El silencio se instaló entre ellos mientras el ascensor subía. Piso 12, 13, 14. Entonces, en algún punto entre el 15 y el 16, él se volvió hacia ella, no con esa sonrisa pulida de director ejecutivo, sino con algo más crudo. «Te debo una pregunta», dijo. Ella lo miró. ¿A mí? Él asintió. «La semana pasada, cuando te pregunté por qué nadie sabía nada de ti, dijiste, porque nadie te lo ha dicho. Tenías razón, pero debería haberte preguntado otra cosa». El ascensor sonó, pero ninguno de los dos se movió. Él la miró, firme, concentrado. «¿Qué cambiarías aquí, Maya?» Por un segundo, casi no respondió. Su instinto le dijo que desviara la atención, que se mantuviera educada, que se encogiera, pero estaba cansada de encogerse, así que dio un paso adelante, no de forma agresiva, solo lo suficiente para encontrarse con él. «Empezaría por el silencio», dijo. Él frunció el ceño. «¿El silencio?» Ella asintió. «Hay demasiado. El tipo de silencio que llena una habitación después de que se ignora una buena idea. El tipo de silencio que hace que la gente dude de su valor solo porque no es la que habla más alto». Él se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados, escuchando. «Cambiaría la forma en que se recompensa el mérito», continuó ella. «¿Cómo se etiqueta a las personas como potenciales solo porque han estudiado en la universidad adecuada o han jugado al golf con el director adecuado?» Y desmantelaría la forma en que tratamos al personal de apoyo como ruido de fondo. Daniel se quedó callado. Maya tragó saliva. Aquí hay gente con ideas que podrían cambiar sistemas enteros, pero nadie les pregunta qué piensan. Solo se espera que mantengan la máquina en marcha. Y lo hacen, en silencio, sin aplausos, hasta que se queman o se van. Él seguía mirándola. «Yo cambiaría eso», dijo ella. «Traería a esas personas a las salas donde se toman las decisiones. No porque sea agradable, sino porque es necesario». El ascensor llegó a la planta ejecutiva. Las puertas se abrieron. Él no salió. En cambio preguntó, «¿Y tú?» Ella levantó la vista. «¿Qué hay de mí? Si pudieras cambiar tu propio camino, ¿qué harías?» Maya dudó. Luego, con un suspiro más profundo de lo que esperaba, dijo, «Dejaría de ser la persona que facilita las cosas a los demás, solo para que nadie tenga que cambiar». Aquello sonó más duro de lo que pensaba. Daniel asintió una vez, lentamente. «Es un punto de partida increíble». Salieron juntos al pasillo. La gente empezaba a llegar. El murmullo de una oficina que volvía a la vida. Pero el aire a su alrededor parecía diferente. Más ligero, más nítido. Se detuvo antes de entrar en una sala de reuniones. «Estamos formando ese equipo, el que hablamos». Ella parpadeó. «¿El equipo de innovación?» Él negó con la cabeza. «No, más grande, más profundo. Un rediseño interno a gran escala. Cultura, flujo de trabajo, equidad. Todo». Maya lo miró fijamente.
Y quiero que estés en esa sala, dijo él, no tomando notas, no pidiendo café. Quiero que estés allí para hablar, para liderar. Ella no respondió de inmediato. Luego asintió con la cabeza. De acuerdo. Daniel esbozó una pequeña sonrisa. Va a molestar a la gente. Ella le devolvió la sonrisa. Entonces probablemente estamos haciendo algo bien. Más tarde, esa misma tarde, sacó su viejo bloc de notas de su bolso, el que solía llenar con pensamientos invisibles. Pasó a una página en blanco. Por primera vez, no estaba escribiendo ideas para que las descubriera otra persona. Estaba escribiendo planes. Y los estaba escribiendo para sí misma. Empezó con su nombre, no escondido en las notas al pie de página, no susurrado en un pasillo, no mencionado como una idea de último momento cuando las decisiones reales ya se habían tomado. No, esta vez se dijo en voz alta, en una reunión que realmente importaba. El marco de Maya Lin nos ayudó a descubrir las brechas de comunicación que habíamos estado ignorando durante años, dijo Daniel, de pie al frente de la larga mesa de cristal. Estamos implementando su modelo en 2 departamentos este trimestre, con planes de ampliarlo. Todas las cabezas se giraron. La mitad de la sala ni siquiera sabía que ella estaba allí hasta ese momento. Ella estaba sentada 3 sillas más allá, con el cuaderno abierto y el bolígrafo en la mano, pero su cuerpo estaba inmóvil. No era por los nervios, no era por la sorpresa, era por el peso. El tipo de peso que se siente cuando se lleva demasiado tiempo guardando el brillo en silencio y de repente te piden que hables. Hubo una pausa, de esas que la gente llena con carraspeos o gestos de cortesía, pero esta vez alguien hizo la pregunta que Maya nunca había oído antes. Podemos escucharlo directamente de Maya. Daniel se volvió hacia ella y asintió una vez. Adelante. Se puso de pie, cautelosa y tranquila, sin diapositivas, sin trucos, solo las páginas gastadas de su cuaderno y una voz que había practicado su claridad durante años, primero en susurros, luego en memorandos y ahora, por fin, en la sala donde se tomaban las decisiones. Les expuso sus observaciones, no las cosas superficiales que la gente suele decir para parecer inteligente, sino los puntos de fricción ocultos que nadie se había atrevido a nombrar. Los retrasos enmascarados por informes excesivos, las oportunidades de colaboración perdidas que alargaban los plazos, la carga psicológica de que te digan que tomes la iniciativa en un sistema diseñado para silenciarla. Y si no cambiamos la forma en que medimos la contribución, dijo, recorriendo la sala con la mirada, seguiremos premiando la confianza por encima de la competencia. Esa frase no solo caló, sino que resonó. Un ejecutivo se inclinó hacia adelante. Otro empezó a tomar notas. El jefe de operaciones la miró directamente, con una pregunta ya formada en su mente. Nadie la interrumpió, nadie la corrigió. Y, por primera vez, no sintió que tuviera que demostrar que pertenecía a ese lugar. Cuando volvió a sentarse, Daniel se dirigió al grupo. Por eso, precisamente, Maya va a codirigir conmigo la iniciativa de transformación interna. Silencio. No era incredulidad, solo sorpresa. El tipo de sorpresa que llena una sala cuando un viejo sistema empieza a resquebrajarse. Codirigir, ella. No miró a su alrededor en busca de reacciones. Ya no necesitaba validación. Hoy no. Porque después de 12 años de mantener la puerta abierta para todos los demás, por fin había cruzado una que estaba hecha para ella. La reunión continuó. Presupuestos, previsiones para el cuarto trimestre, visión a largo plazo. Pero la energía había cambiado. Más gente la miraba cuando hablaba. Hacían referencia a su marco de trabajo. Le preguntaban qué ella pensaba. Después, 2 jefes de departamento se le acercaron en el pasillo. No sabía que lo tenías todo tan planificado, le dijo uno. No sabía que existías, admitió el otro con una risa ahogada. Pero me alegro mucho de que estés aquí.
Maya se limitó a sentir, sin presuntuosa, sin emotividad, simplemente firme. Ella había existido todo el tiempo. Simplemente no la habían invitado a que la vieran. Esa noche salió del edificio más tarde de lo habitual. No porque tuviera que limpiar el desastre de otra persona, no porque tuviera que rehacer el trabajo que otra persona había olvidado. Se quedó porque por fin la gente la estaba escuchando, porque por primera vez su voz era una señal, no un murmullo de fondo. Al salir, pasó por delante de la sala de reuniones acristalada. Su reflejo en la ventana la detuvo. La misma ropa, el mismo bolso, el mismo paso. Pero ahora era una historia completamente diferente. Una en la que su nombre no tenía que esperar en fila detrás de otros más ruidosos. Una en la que no tenía que susurrar para hacerse un hueco. Ya estaba dentro, escribiéndola, página a página. 6 semanas después, su nombre estaba en la puerta, no impreso en una pegatina, no garabateado en una pizarra compartida fuera de un cubículo. Grabado, limpio, centrado y permanente. Maya Len, directora de estrategia operativa. La tarjeta magnética emitió un suave pitido cuando abrió la puerta de su nueva oficina por primera vez. Entró lentamente, como si la habitación fuera a cambiar si la miraba demasiado rápido. Era más pequeña que algunas oficinas ejecutivas, pero más luminosa. Las ventanas del lado oeste captaban los primeros rayos del sol. En una esquina había un escritorio nuevo, elegante, sencillo, sin nada llamativo. Las paredes estaban desnudas, un lienzo en blanco. Se quedó quieta un segundo, asimilándolo. No hubo ningún anuncio formal, ni ningún correo electrónico promocional llamativo. Ese no era su estilo, y Daniel lo sabía. En lugar de eso, simplemente la copió en un hilo que antes solo se enviaba a los altos ejecutivos. Y un miércoles por la mañana, la gente empezó a copiarla a ella para pedirle su opinión, en lugar de pedirle que arreglara las cosas después de los hechos. Así fue como empezó todo. El título era nuevo, pero el trabajo no. Seguía haciendo lo que siempre había hecho: resolver problemas antes de que surgieran, escuchar lo que la gente no decía, rediseñar lo que otros creían que no se podía tocar. Solo que ahora la gente la observaba. Ahora le hacían preguntas. Colgó el abrigo, dejó el bloc de notas sobre el escritorio y abrió el portátil. Ya tenía 6 solicitudes de reunión pendientes. Una llamada con el director de HH sobre la reestructuración de la incorporación de nuevos empleados. Un taller que Daniel quería que codirigiera. Una consulta sobre mentoría. 2 sesiones de estrategia. Y una solicitud de un miembro del equipo que solo quería hablar. He oído que eres alguien que realmente le escucha. Ella sonrió al leerlo. A las 9:02 salió al pasillo con una taza de té en la mano, por costumbre. Ya no tenía que llegar a las 9:02. Podía llegar antes o más tarde. Nadie controlaba su horario. Nadie lo había hecho nunca. Pero una parte de ella quería mantener ese ritmo, mantener los pies en la tierra. Pasó por delante de su antiguo escritorio en la planta 15. Ahora había alguien nuevo sentado allí, un temporal, a juzgar por su energía. Los papeles se apilaban demasiado altos y los auriculares estaban enredados en los cables del cajón. Maya se detuvo. «Hola», dijo amablemente. «¿Todo bien?» La mujer levantó la vista, sorprendida. «Lo intento. Todavía estoy averiguando quién es quién». Maya sonrió y señaló al final del pasillo. «Este chico se llama Brian. Es inofensivo, pero se olvida las contraseñas todos los días. Esa puerta se atasca, así que no la fuerces. Y si alguna vez te ves envuelta en 6 cosas a la vez, anótalo todo, incluso las cosas pequeñas, especialmente las cosas pequeñas». La mujer se rió. «Gracias». Maya se inclinó un poco más hacia ella. «Además, si nadie te lo dice hoy, lo que estás haciendo es importante, mucho más de lo que la mayoría de la gente te dirá». La mujer parpadeó, tomada por sorpresa.
Gracias. Eso me ayuda mucho. Maya asintió y siguió caminando. Arriba, Daniel la esperaba en su oficina, hojeando uno de sus informes antiguos. ¿Sabes esa sugerencia sobre optimizar los ciclos de retroalimentación? Dijo. La vamos a incluir en la próxima rotación de liderazgo. Maya arqueó una ceja. La que dice demasiado directa para la revisión ejecutiva. Él sonrió. Resulta que lo que necesitábamos era ser directos. Se sentó en su escritorio, ya no al otro lado de la sala, ya no en el pasillo, aquí. Él le pasó una carpeta. Estamos listos para empezar a eliminar las escalas de aprobación obsoletas. ¿Te apuntas para liderar esa implementación? Ella no lo dudó. Sí. Daniel se puso de pie. Me alegro de tenerte aquí, Maya. Ella miró alrededor de la oficina. Su oficina. Me alegro de estar aquí, dijo. Luego añadió, en voz más baja, ha costado mucho tiempo. Él asintió con la cabeza. Ha merecido la pena esperar. Cuando se marchó, abrió su cuaderno, el mismo que había utilizado desde el principio. Las páginas estaban gastadas, las esquinas dobladas. Pasó a una hoja en blanco y escribió solo 3 palabras en la parte superior. Ya no me pasan por alto. La subrayó. Una vez, fuera de su ventana, la ciudad se movía sin darse cuenta de su presencia. Pero dentro de ese espacio, dentro de esa historia, ella ya no era la que mantenía la puerta abierta para que todos los demás pasaran. Estaba construyendo la suya propia, manteniéndola abierta solo cuando era importante, y esta vez era ella quien decidía quién la atravesaba. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.